Esto es la realidad, lo que estamos mirando, Señor. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que tu reino siga creciendo y crezca como tú lo dijiste que iba a ser, Padre. Muchas luchas han habido, pero tú ganas en todas las cosas. Así que te damos gracias en este día que podemos nosotros cantar esto con propiedad. Sabemos que estamos cantando algo, Señor, que está ocurriendo en toda la tierra, Señor. Te damos gracias, Padre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará tu nombre, Señor. Y que en esta venida tuya, Señor, sea de gloria, de poder, de honra, porque tú vienes, Señor. Tú vienes a establecer el reino tan glorioso, Señor, que ha sido establecido en nuestros corazones, Padre. Pero viene a ser una realidad, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará tu nombre. Y nadie podrá levantar su rostro, sino que lo levantará hacia ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta bendición, Señor, por este tiempo, este año, este siglo que nos ha tocado vivir, Señor, y te pedimos solamente que podamos estar nosotros bien alertas, Señor, en este tiempo precioso, donde podemos ser distraídos, donde podemos ser dormidos, donde podemos ser, Señor, andar como los demás, pero tú quieres, Señor, que en este día estemos alertas. Tú nos llamas a estar alertas. Dice, levántate del sueño, el largo sueño que has vivido, porque en este día yo visito tu tierra. Y te damos gracias, Padre, porque nos ha tocado este tiempo glorioso. Gracias porque estás aquí, gracias porque estás en cada corazón. Gracias porque quieres reinar completamente, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro andar, en nuestro vivir, Señor, para que seas tú en todo, Señor. Te glorificamos y te damos gracias y te pedimos que tomes tu lugar, Señor, siempre aquí. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Toma tu trono hoy. Estos son cantos que ahora en esta era que nos ha tocado vivir, vemos que ha habido un cambio en las alabanzas, en los cantos. Este es un canto que trajo Paul Wilbur. Ya sabemos que es un hermano precioso en el Señor, mesiánico, cristiano, judío, y ha sido muy usado para traer cantos que ya hablan de una gloria más excelsa, ¿no? Como otros también, en muchos lugares que estamos viendo que se está moviendo una alabanza más íntima hacia Dios. Yo noto el cambio ha sido muy grande. Amén. Y es que tiene que ser grande el cambio, porque estamos ya en la hora, ya es hora. Muchos dicen, bueno, pues yo no sé cuándo va a ser la hora, y le preguntaron los discípulos a Jesús, bueno, pero ¿cuándo va a ser todo esto? Dice, nadie sabe la hora, solamente el Padre. Amén. Gracias. Pero yo en esta mañana quiero compartir esto porque, aunque estamos bien entendidos, los que hemos estado en el Evangelio tantísimos años, que hemos visto el cambio, la variación, cómo ha cambiado el modo, no el modo ni la moda, ni porque los tiempos cambian. Vemos que ha habido mucho tiempo que se mantuvo todo muy, vamos a decirle así, muy religioso, ¿no? Algo muy que no te exaltaba al Señor, como hoy nosotros hemos podido ver, lo hemos visto en congregaciones, cómo se levantan, cómo levantan las manos. Yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto una expresión de alabanza así, sino que siempre muy seriecitos y muy así solemne. Esa es la palabra, callados delante de Dios, callé toda la tierra y todo el mundo callado. No, ahora estoy viendo que hay una expresión, hay como una explosión de alabanza, y lo estamos viendo en toda la tierra. Lo vimos ahí, un grupo de africanos, no, hombre, esa gente, los saltos que dan y los brincos, porque ellos, su naturaleza, su carácter y su idiosincrasia los anima, ¿no?, a ser más expresivos, ¿ves? Y ellos alaban como ellos pues sienten y quieren darle al Señor, y yo me gozo realmente, porque así como son, así el Señor los quiere. Como vemos en otro tipo de gente igual, pero en todo siempre vemos una expresión de gozo, de alegría, que por lo regular yo sinceramente no lo veía en el tiempo que caminé en el Señor, pero en un aspecto más religioso, más disciplinado, más no te podías salir de la rayita, ¿no?
Y ahora tú puedes expresarte y alabar al Señor y decir gloria a Dios, y tiene en tu corazón decirlo, y no, cuidadito, porque rompes el orden, ¿eh? Y entonces en ese ambiente yo me crié. Entonces yo veo la diferencia. Yo veo la diferencia y veo que está pasando algo. Ahora, el que ha nacido en ese ambiente no se da cuenta que antes no fue así, ¿verdad? Porque ha crecido en eso. Es como el que crece en China y no sabe que en otros países se habla otro idioma y habla chino. Y cuando va a otro lugar, ay, aquí no se habla lo que yo hablo. Pues son algo parecido, algo muy parecido. Pero bueno, ya nosotros sabemos que a través de lo que es el Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros hemos sabido qué tiempo estamos viviendo. Y yo sé que aquí todos estamos entendidos en eso. Y el mismo Señor lo dijo, que nadie sabría ni el día, ni solamente el Padre. Pero yo mirando todo esto, y el Señor nos ha dado muchas profecías de cuál iba a ser la condición que iba a haber para este tiempo. Y caramba, lo estamos viendo. Al Señor le preguntaron, ¿cómo será la señal de tu venida? ¿Cómo es? Y el Señor le dijo, como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Cómo fueron los días de Noé? La tierra se había corrompido. Cada uno andaba en lo que creía que era. Mucha gente piensa que lo que hace todo el mundo es lo que debe hacerse. Y no es así. Vemos el profeta Jeremías, solamente uno solo, y todos tenían un pensamiento contrario al profeta Jeremías. Entonces tú dirías, pues el profeta Jeremías está equivocado, porque dice algo contrario. Hasta inclusive los profetas que habían allí también decían, oh no va a pasar nada, aquí no va a venir nada, no va a venir Nabucodonosor, no va a venir aquí a destruir esto, porque Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y Dios estaba enojadísimo, porque ellos andaban en sus caminos, pero no les importaba para nada a Dios. Ellos creían que por la herencia que traían, Dios siempre los iba no solamente, sino, a cubrirlos. Y Jeremías le decía lo contrario. Y como Jeremías le decía lo contrario, sabemos la historia que Jeremías fue hasta metido en un pozo de lodo para que se muriera de hambre. Y gracias a Dios que vinieron gente que tuvieron un corazón de que creyeron lo que decía Jeremías, que eran unos eunucos, eran una gente que eran del reino, pero ellos decían, ¿cómo van a meter al profeta? Y buscaron y lo sacaron de allí. Dijeron, total, si nos matan a nosotros, ¿qué? Somos eunucos, somos los que estamos aquí cuidando el harén del rey, ¿no? Los que cuidan eunucos. ¿Y qué pasó? Cuando vino aquello, que vino la revancha aquella y se los llevó a todos pues presos, ¿no? Se los llevaron cautivos a Babilonia. Oh, los eunucos, Dios los bendijo y los dejaron allí y vivieron tranquilitos en Jerusalén. ¿Ven? Y todo lo que hicieron fue un riesgo. Y se arriesgaron su vida porque el profeta no podía estar metido allí en un pozo muriéndose de hambre. Ve una buena labor que tú hagas a favor del Señor, el Señor lo recompensa, porque Dios no le debe nada a nadie. Dice que Dios no le debe nada a nadie. Lo que tú realmente haces, tú vas a ser recompensado. Eso, así está en toda la historia. Pero cuando le preguntaron al Señor, bueno, pues ¿cómo va a ser esto? Bueno, como tú, si no sé el día, ni sabemos la hora, ni sabemos cuándo, ¿cómo va a estar el asunto afuera? Dice, va a ser como en los días de Lot. ¿Qué cosa pasó en los días de Lot? Se transformó completamente 4 ciudades. El hombre que era hombre ya no era hombre, era mujer. Y la mujer que era hombre, era un arroz con mango ahí. Lo que dice en Cuba, ¿ves? Me sale acá ratico la betita esa, ¿no? Sí. Era un desconcierto lo que había allí, horrible. Sí, se había perdido el orden divino, lo que Dios estableció fue completamente disgregado. Entonces, esos fueron esos días. Pero uno hubiera pensado hace 40 años atrás diciendo, ay, pero eso nunca va a pasar aquí. Hermano, está pasando. Desgraciadamente nos ha tocado ver eso y ver gente que, bueno, ¿para qué hablar de eso? Porque ya todos sabemos las noticias,
Y sabemos que eso está regado en el mundo entero. No es aquí solo, no piensen que eso es aquí solo. Es una de las señales. Aparte, nosotros sabemos que va a haber terremotos, que va a haber esto, que va a haber movimientos en los cielos. A cada rato alguien dice, uy, unas nubes rarísimas, rojas ahí, qué extrañas. Y toman, ahora nos enteramos por internet. Cada vez que hay un fenómeno de eso, alguien lo pone. Por Rusia, por allá, por donde sea, se está viendo que hay unos movimientos extraños, que es un signo de interrogación porque nadie entiende qué está pasando y el gobierno no quiere que se toque eso, porque para que la gente no se aterre ni se asuste. Y está todo así, todo el mundo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero los entendidos conocerán todas las cosas. Así es. Y vamos a saber, y el Señor le dijo, será como los días de y será como los días de Noé, que se estarán casándose, dándose el casamiento, comprando, vendiendo, viviendo una vida natural, completamente natural. Y ese es el tiempo que estamos nosotros viendo. Todo el mundo asimila todo lo que digan. Ah, pues el cambio de género es normal. Ah, pues sí es normal. Y ni te opongas porque te dice, tú estás discriminando. Esa es la palabrita ahora. Discrimina. Porque yo discrimino, ese para mí es un hombre, ¿cómo vas a decir que es una mujer? Y ahora mismo salió en Canadá, ahora hay una ley que si ahora mismo hay un señor que se llamaba Pedro y ahora se quiere llamar María, si tú le sigues siendo Pedro, tú puedes tener multas por eso, porque no estás respetando su nuevo género. ¿Se imagina, hermano? ¿Qué cosa? Eso está pasando en nuestro tiempo. Eso nunca nos podíamos ni imaginar que eso iba a pasar, ¿sí? Por esta razón estamos nosotros alertas porque tenemos, gracias a Dios, tenemos las escrituras. Tenemos las escrituras que, como dice, la escritura te va a llevar a un entendimiento. Cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues por supuesto, porque el Espíritu Santo es el que nos va a aclarar las dudas. Y a veces cuando leamos cosas así que nosotros decimos, uy caramba, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pero se le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo será esto? ¿Sabes qué? El Señor te lo va a revelar, te va a mostrar. Como nos lo ha mostrado, ahora estamos viviendo un tiempo que efectivamente los que se quieren casar no se pueden casar, que son el género ese raro, carajo, y ay. Y los que se pueden casar no se quieren casar porque quieren ser pareja. Y se llaman pareja. Oh, y está bien, todo está correcto. No se fijan, hermanos, que la mente se va acomodando a las circunstancias. Así pasó en Sodoma, Gomorra y en Seboín. Pasó así, todo el mundo, pero es natural, lo que hace todo el mundo es lo natural. Estos se quieren casar y pues no, hay gobiernos que ya lo permiten, hay gobiernos que no. Pero, y los que sí se pueden, no, dicen lo mejor no. O sea que vemos tantos cambios, pero bueno, no vamos a perder tiempo en eso, ya creo que ya lo sabemos. Pero Jesús, yo le voy a dar de ejemplo a Jesús porque él dice que él es el ejemplo, ¿no? Jesús supo su día y su hora. Eso sí, y para mí me enseña eso. Él supo su día. Él le dijo a María, recuerdan que María le dijo ahí en las bodas de Caná, le falta el vino. Dijo, mujer, no ha llegado mi hora. Porque él hablaba en un nivel espiritual siempre. Claro, nosotros, el nivel de nosotros es muy natural, hoy, ¿qué? Mañana, sí, estamos viviendo muy natural, pero el idioma de Dios es un idioma muy espiritual. Amén. Cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Yo siempre he dicho que no he visto un creyente sin un ojo, a pesar de que mira cosas malas. Eso es espiritual, hermana, eso es espiritual. ¿Y por qué eso es espiritual y las otras cosas no? No, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Verdad que no vemos ningún creyente por ahí que viene y dice, hermano, me corté el brazo porque estaba haciendo algo malo? Porque la cosa no está en el brazo, no está en el ojo, está aquí. Y el Señor está hablando espiritualmente. Entonces el Señor sabía la hora. Le dijo María, mujer, no ha llegado aún mi hora. La hora en que Él iba a cambiar ese vino, que nosotros es agua, que estamos nosotros ahí tragando esta agua, hirviendo y conociendo en parte, porque muchas cosas conocemos en parte. Tú todavía abres Apocalipsis para uno
uno, bueno, ¿qué será que querrá decir esto, Señor? Lees Ezequiel, caramba, otro libro apocalíptico, ¿quién lo entiende? Y después abre Zacarías, un libro apocalíptico, tiene cosas apocalípticas. Solamente el Espíritu Santo puede mostrarte lo que quiere decir con todo esto. Porque si hay alguien que está interesado que conozcamos todas las cosas, es el Señor. Amén. Pero no es a través de mi conocimiento natural, sino el conocimiento que da el Espíritu. Porque dice que el Espíritu acomoda todo al Espíritu, a la forma espiritual. Y entonces muchos lo han querido más bien interpretarlo. Hay por eso muchos libros que interpretan muchas cosas aquí que están en las Escrituras. Y a veces pues son erróneas. Léase un libro de alguien que lo haya escrito hace, pon tú 60, 70 años hablando de Apocalipsis. Vas a ver cuántos errores hay. Porque lo interpretó a su mente, a su manera, ¿no? A lo que estaba viviendo en ese momento. Pero de hace 60 años, 70 años, ahora ha habido más claridad. Porque el Señor está dando mucha claridad. Ahora nos hemos enterado de mucho. Pero Jesús sabía cuándo era su hora y cuándo era su día. Y por eso nadie lo podía apresar. Él vivía tranquilo. Y lo querían apresar y lo querían matar y lo querían llevar preso y trataban por aquí. No podía, hasta en medio de ellos caminó y se le fue, no lo pudieron ni ver. Y ya lo iban a agarrar para matarlo, porque era un testimonio vivo en medio de ellos, que era un pueblo religiosísimo, que era muy celoso de las leyes, pero no tenían nada del Señor, la verdad. Conocían las leyes ahí y mantenían sus ritos y mantenía todo lo que tenía que mantener, pero no entendía realmente el espíritu de la palabra, porque los 10 mandamientos nos va a enseñar mucho, y ellos que lo conocían se lo tenían que aprender en memoria, aparte de todo lo que es la ley. Mas sin embargo no supieron cuándo era la venida de Jesús, del Mesías, y hablaba de que el Mesías iba a venir, porque ahí lo dice en Isaías, ahí lo dice, está escrito. Mas sin embargo llegó el Mesías y lo que hicieron fue mandarlo a crucificar, porque no, ellos, la forma que tenían de la venida del Mesías no compaginaba con la realidad. Y ellos decían, no, tiene que ser de la casa de David, no puede ser de Galilea. Pero si Jesús nació en Belén, pero ellos no se enteraron, porque estaban tan entretenidos, no se enteraron esa madrugada que Jesús nació. Si ellos hubieran estado allí viendo a aquellos ángeles estaban y todo eso que fue tan hermoso, que solamente lo vieron unos pastorcitos que estaban guardando la vigilia de la noche. Eran los pastores de las ovejas que sacrificaban siempre en el templo, que eso está pegado unos 6 kilómetros, está Belén de Jerusalén, y es ahí donde es el pastoreo. Hay unas cuevas allí que ahí se meten los pastores, porque Belén es frío, bien frío que es Belén. Entonces ahí se metían ellos y ellos guardaban las ovejas. Entonces, pero tenían que turnarse y estarse en la noche despiertos. Pero hablando espiritualmente, el Señor dice que nos despertemos de este sueño que estamos viviendo. Un sueño religioso, un sueño de que, ay, no, todavía el Señor no viene, porque esto. Nosotros sabemos que el Señor viene a establecer este reino, ya no este reino que estamos nosotros viviendo, que cuando sale un político para allá, otro político para allá, están pasando, casi todos los días vemos a través de internet asesinatos, vemos cosas horribles, que decimos, esto se tiene que acabar, esto ya tiene que parar. Eso va a parar. Cuando el Señor venga a establecer su reino, cuidadito con eso, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Ahí no va a haber, yo soy de fulano y de mengano, no, ahí todo va a ser el Señor. Lo que pasa es que todavía hay quien no puede pues entender esto, no lo puede entender. Pero bueno, Jesús supo cuando Él dijo, mi hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado. Mi hora ha llegado. Y eso fue cuando se estaba ya para celebrar la Pascua, porque vemos que siempre es con las fiestas con que tiene que ver toda esta cosa. Ya llega la Pascua, hoy esta es la hora que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Él sabía todo. Y yo digo, Señor, si sabía todo, pues el único que lo puede revelar es el Padre, porque ni los ángeles, nadie, ¿no? Pero yo vi una historia que me conmovió ayer, porque siempre la he leído y me ha gustado, pero le he pasado por alto, no le he dado énfasis en Simeón.
En el tiempo de Jesús, que Jesús nació, había un hombre que se llamaba Simeón, que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Fíjense, cuando eso, hermano, el Espíritu Santo todavía no había investido al pueblo de Dios. Pero dice aquí en las Escrituras, y las Escrituras no mienten, y yo quiero que lo busquemos aquí. Vamos a buscarlo en Lucas. Vamos a buscarlo en Lucas capítulo 2, y vamos a detallar eso para ver cómo realmente, cuál es la condición que tiene que haber en mí para estar enterado o estar bien entendido de este tiempo. Ya todos sabemos que estamos en el día, y todos sabemos que estamos en la hora, pero ¿hasta qué punto el Señor va a demandar de nosotros o quiere de nosotros en esta hora? Para mí un ejemplo es Simeón. Dice que Simeón sabía que el Mesías llegaba antes que él se muriera. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo dijo. Dice, ¿pero cómo? Si el Espíritu Santo iba sobre nada más que sobre los profetas. Y bueno, algunos que otros reyes, ¿no? Porque sabemos que vino sobre David. Y sobre Saúl vino también. Dijeron Saúl también con los profetas. Vino también sobre Saúl, pero Saúl pues, podemos decir, afectó, entristeció al Espíritu Santo. Hizo lo que le importó, lo que él quería, hacía, él no hacía lo que Dios quería. Y pues entonces Dios tuvo que mandar un espíritu al mundo que lo volvió loco. Hay locura de Jehová, hay gente que pierde la mente. Porque no respeta. ¿Ves? Llega ese punto. Y Saúl tuvo que estar ahí bien mal, pues vemos. Pero bueno, vamos a ir a Saúl. Simeón. Simeón no era un sacerdote. Simeón no era podemos decir, un levita, por ejemplo. Ni era nadie que estaba en el templo, que era parte del templo, lo que tenía que hacer, ni nada. Sino que ni siquiera ni escriba era. Pero era un hombre que había tomado en serio al Señor. Amaba a Dios. Amaba a Dios como lo amó David, que David, siendo el hijo de Elí, y siendo el hijo más chiquito, que era el hijo más chiquito que tenía Elí, tenía un corazón como el de Dios. Amaba a Dios. Hay gente que ama al Señor y nunca nadie le ha enseñado y respeta a Dios. Yo conozco gente así, que tiene un respeto hasta que por fin el Señor se topa con el Señor, se da cuenta por qué amaba tanto a Dios. Pues Simeón era uno así, era un judío que efectivamente pues él iba al templo, iba a las fiestas 3 veces al año, tenía que estar ahí, pero no, él no iba 3 veces al año, siempre estaba allí, siempre estaba yendo. Él lo que le importaba era que ser obediente al Espíritu de Dios. Y dice aquí en el capítulo 2, en el verso 25, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, era un hombre con un corazón noble, un corazón dadivoso, un corazón que pues se conmovía con todo, porque hay gente que es insensible, hay gente que si no le pasa a él no le interesa lo que le pase a otro. Pero esta era una persona bien entregada a Dios, y estaba esperando la consolación de Israel. Él sabía, yo sé que el Mesías viene, estamos aquí viviendo una situación difícil con todo lo que es este pueblo, o sea, los romanos, con el gobierno romano. Estamos siendo pues apretados en muchas cosas, no nos dejan hacer esto. Era horrible lo que ellos estaban pasando con los romanos. Los romanos eran un pueblo bien malo. El ejército romano, sobre todo las torturas romanas eran las peores que había en aquel tiempo, y él sufría por todo eso, y él esperaba la consolación de Israel. Solamente por esperar la consolación de Israel, dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él porque él estaba bien conectado. Es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos bien conectados. En este tiempo estamos muy conectados con muchas cosas, por eso hay un espíritu de entretenimiento tan fuerte, pero tan fuerte, que tú dices, ¿verdad que en tanto entretenimiento? Yo tengo que enfocarme en las prioridades. ¿Qué cosas son las prioridades? Así como nosotros nos levantamos por la mañana y que hago de comida, y que esto y lo otro, y que tengo que ablandar los frijoles, y tengo que
tenemos que hacer todo eso, y tengo que ponerla aquí, descongelar no sé qué. Yo estoy hablando por mí. Así es. Hay prioridades, hay necesidades, y lo sabemos, pero no podemos perder de vista la prioridad número 1. Y este hombre tenía su prioridad bien marcada, y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Por eso muchos decimos, yo sé que yo veré lo que Dios va a hacer. Porque lo sentimos. ¿No es verdad, hermano? Señor, si tú me has dejado hasta ahora, es porque tú quieres que yo sea, pues, un testigo, ¿no?, de ese tiempo tan tremendo que tanto he hablado y tanto he predicado. Y yo sé que, Señor, eso yo lo voy a ver, ¿sí? Porque el Espíritu es que nos conmueve para que nosotros recibamos esto. ¿Qué dijo? Ese es Lucas capítulo 2 del 25 en adelante. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y entonces, esa mañana, él fue movido en el Espíritu. El Señor a veces nos mueve en el Espíritu. Sí, el problema es que a veces no estamos muy diestros y decimos, qué casualidad que llegué en el momento que llegó esa persona y pude... no es casualidad, no existe casualidad. ¿Fuiste movido en el Espíritu? Lo que pasa es que a veces no sabemos nosotros identificar cuando soy yo o es el Espíritu. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Familiarizarse. Oye, se me fue la onda en inglés ni español. Familiar. Ajá. ¿Sí? Dice... Porque entonces no sabemos cuándo nos está impulsando el Espíritu de Dios. Si no decimos, ¿será mi mente? ¿Seré yo? ¿Será la casualidad? ¿Será qué? Entonces le echamos flores a todo, pero no al Espíritu de Dios. Y él dice que ese día él se sintió movido por el Espíritu y vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, yo estoy seguro que él llegó primero. Él llegó al templo y dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo esté haciendo aquí, en el templo? No es día de fiesta, no es día de celebración. Era un Shabbat, era un sábado, porque lo circuncidaban los sábados. Era un Shabbat. Bueno, Señor, está bien. Ahí estaba él, obediente al Espíritu, lo que le mostraba. Y en eso dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. O sea que ese día venían muchos niños a ser circuncidados, porque al 8º día de nacido tenía que ser circuncidado por la ley. Fíjate que al 8º día es cuando la sangre coagula con más facilidad, desde el 8º día. Yo no sabía eso, médicamente lo leí. Yo, wow, ahora entiendo. Qué inteligente es Dios, oye, qué inteligente, más sabio. Y entonces lo tomó en los brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea que él no se le había encaprichado de conocerlo, o sea que fue una idea de él, no fue una idea de él, fue la idea del Espíritu Santo, porque vio su corazón, que quería ver la consolación y le quiso dar el gusto, porque el Señor nos da el gusto. Cuando lo hacemos de corazón y de verdad, yo quiero participar de eso, Señor, permite que yo pueda participar de eso. Y Dios le dio el gusto. Y pudo reconocer al niño también. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Él sabía que el Señor no solamente iba a ir por Israel, sino por los gentiles. Fíjense, hasta qué alcance tenía este hombre de relación con el Espíritu de Dios. Él conocía porque vamos a seguir leyendo lo que dice más aquí. Luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles de todos los pueblos. Aún el Espíritu Santo le estaba mostrando que él no iba a ser solamente para Israel, iba a ser para el mundo entero, para todos los pueblos. Era algo revolucionario lo que estaba diciendo él, porque de Israel creían que solamente iba a venir el Mesías para ellos, y no era así, era para todos.
en el momento que él iba a venir y el tiempo que iba a empezar su ministerio, él tenía que ir al pueblo de Israel. Él lo dijo, vengo a mi pueblo, ahora voy a los perdidos de la casa de Israel, a los desviados de la casa de Israel. Cuando vino la sirofenicia aquella, que no era del pueblo de Dios, que le dijo, Señor, no, tú no sabes que no, yo vengo al pueblo de Israel, ahora no es el tiempo este. Pero ella, por el amor y por la fe y por la necesidad, le dijo, Señor, pero aunque sean las migajas que caen, yo quiero alcanzar este. Y el Señor fue conmovido y sanó a la hija. Fíjense, en un tiempo fuera del tiempo. Porque Dios es realmente la base principal en Dios, que nosotros sabemos, es el amor. Por eso el Señor dijo, hay 2 mandamientos donde está concentrado los 636 leyes que encontramos en lo que es lo que se predicó en el monte, que es la Torah, que le llaman la Torah. Mas sin embargo, pues el Señor dijo, no, pero en 2 mandamientos ahí se concentra todo. Amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, de tu alma, de tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Dice, este es igual que este. Ahí está, ahí se basa todo. Mas sin embargo, a veces nosotros al prójimo lo tratamos a la patada, y a Dios, ay, yo te quiero mucho, Señor, yo te quiero mucho. Adiós. ¿De veras? Y aquel que lo parta un rayo, que se muera, porque es malo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Aquí el que juzga es Dios, ¿verdad? Y Dios sabe porque Él vigila nuestros pasos, vigila todo. Y Él dijo, en estos 2 está todo. Y este hombre realmente era un hombre bueno, como dice, un hombre de corazón bueno, un corazón sabio, un corazón de amor, y aparte un corazón para poder recibir todas esas profecías, porque lo que le dijo no era pues razonable en ese tiempo. Era, ¿cómo que el Mesías viene para los gentiles? ¿Cómo puede ser eso? No puede ser eso. Viene a nosotros, que somos el pueblo elegido por Dios, la descendencia de Abraham. Mas sin embargo, después vimos cuando Jesús le dijo, si ustedes realmente fueran descendientes de Abraham, me recibirían. Y Jesús tuvo que regañarlos a todos aquellos, porque eran descendientes de Abraham, pero de corazón no tenían nada. ¿Ve? Pero más sin embargo, le da esta profecía y le dice, y los bendijo, dice, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que este hombre decía. Estaban maravillados, nadie sabía el secreto, que ese niño no era de José. ¿Cuánto no se debe haber levantado murmuración? No se levantó porque él amaba tanto que él la dejó secretamente, pero no entendía. Hasta que le aparece aquel ángel, ¿verdad? Gabriel le dice, recíbela. En sueño tuvo la visión, José, recibe a tu mujer, porque lo que ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Y de ese momento la recibió, pero mantuvieron el silencio, no podían hablar de lo que el misterio, el secreto, ese era el secreto grande, que no era hijo de él. Pero tenía que ser hijo de él, porque para presentarlo y para hacer el bar mitzvah, que ya cuando presenta a un varón judío, que ya puede empezar a usar la Torah, y ya empieza ya pues a adorar a Dios junto con los demás hombres, como si fuera un adulto, tenía que dar el nombre y decir, fulano, hijo de Mengano, como decía, cuando menciona uno, hijo de Simón, hijo de no sé quién, siempre mencionan el nombre del padre. Entonces menciona hijo de José, y todo el mundo cree que era hijo de José. Pero este hombre, de buenas a primeras, le da una profecía que ellos se quedan maravillados. Cómo este hombre sabe que este es el Mesías. ¿Cómo? Si tiene 8 días de nacido, nadie sabe que este es el Mesías. María era la que estaba más profundamente conmovida, porque ella oyó cuando Gabriel le dijo, no temas María, no temas, porque lo que ha sido engendrado, empieza a hablarle. Y tú has sido señalada, y esto, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y comienza a decirle todas aquellas cosas. ¿Usted cree que eso no le daba vueltas en su cabeza? Dios, ¿quién soy yo para que venga, para ser yo la madre del Mesías? ¿Quién soy yo? Y
Y yo me imagino, me pongo en los zapatos de María y verdaderamente esta mujer es una tremenda sierva de Dios. Una tremenda sierva de Dios, porque ella cómo pudo contener toda esa verdad tremenda, sabiendo que hacía tantos años que se estaba esperando ese Mesías y que ella iba a ser, era pobre, muy pobre, ellos eran pobres. Ellos dieron una ofrenda de palomino, que eso era la ofrenda más pobre que había cuando nacía un niño. Ellos dieron una ofrenda de pobre. Y ahí es donde Jesús, esos son los corazones que encontró el Señor para criar ahí a su hijo. A la estatura, dice, crecía en sabiduría, en estatura delante de Dios, pero también delante de los hombres. Ellos supieron cómo criarlo. ¿Ves qué hermoso? Porque eso es parte, pues, esencial en la vida de un ser humano. Pero dice, José y María y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Sabemos que Jesús fue crucificado en una cruz, que eso era una muerte de criminal malo. La peor muerte que había era esa. Era para un criminal, para un ladrón, para un asesino, pero no para el Hijo de Dios, ¿verdad? Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjense, todo eso proféticamente le estaba hablando, todo lo que hasta que María iba a pasar. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así es. Fíjense, esta mujer no fue guiada por el Espíritu Santo, fíjense, pero era una mujer que amaba a Dios, y el Señor la tomó en cuenta y la mandó a la misma hora. Por eso, hermano, yo digo, bueno, por lo que yo veo aquí y realmente por lo que descubro aquí en el manejo de toda esta situación, es que el Señor realmente nos está diciendo, nos está llevando a nosotros a una entrega total, simplemente. Y tiene que ver, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, que representa a aquel que vino a introducir a Jesús, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, sabemos que es primo de Jesús, pero vivía allá en los montes de Judea, pues no se veían, no se reconocían, y sabemos que toda la historia, pero bueno, él vino trayendo un mensaje. Él no vino y no se paró y diciendo, oiga, ¿ya va a venir el Mesías? No, le dijo, arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Pero de qué nos tenemos que arrepentir? El que haga esto, pues no lo vuelva a hacer. El que haga esto, tampoco vuelva a hacer. Tenga una actitud diferente. Arrepiéntete de tus caminos, de tu forma de pensar, de tu forma de hablar, de tu forma de actuar, de tu forma de hacer las cosas. Y entonces le decía, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque ellos no sabían, nunca se habían topado con un mensaje así. Porque los sacerdotes no te llevaban a tienes que arrepentirte, no, ellos solamente guíate por la Torá. Y una vez al año, pues Dios te va a perdonar de tus pecados. Y ahí se mataba la oveja y todo, y él iba, el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo, y ahí llevaba la sangre para que Dios perdonara el pecado de este pueblo tonto. Porque la verdad que era un pueblo de dura servicio. Era un pueblo que... Sí, que ellos no entendían, no es que no entendían, es que no tomaban en serio. Y ahí, Señor, perdona por el pecado de ignorancia. Una de las sacrificios era por el pecado de ignorancia. Señor, por este pecado de ignorancia. Entonces, Señor, sí lo perdono. Y todo lo que estaba haciendo el Señor era preparando el camino para la llegada del Mesías. ¿Ven? Y aguantando. El Señor tuvo tanta paciencia con el pueblo como lo tiene ahora. ¿Verdad? Como lo tiene hoy en día. Tanta paciencia tiene que tenernos. Ay, Señor, pero hoy tenemos la sangre del pacto. Ahora es un nuevo pacto. Pero no un nuevo pacto para decir, bueno, mañana vuelvo a pecar porque al cabo que Jesús me perdona. No, está sacrificando su sangre, su carne, otra vez. No, tampoco es así.
No, como muchos hacían eso, no, por la gracia de Dios ahora me cubre. Y hace poco hubo una doctrina que creo que todavía anda por ahí volando, por algunos lugares, que dice, oh no, tú puedes vivir como siempre has vivido, tú sigues tomando y sigues viviendo y sigues esto. Al cabo que la gracia de Dios te sustenta. Hermano, a esa religión, a esa doctrina se le llamó la supergracia. Por si alguna vez se topan con ella, así no es. Así no es. Eso es lo que yo llamo un relajo. Así es. Aunque le choque, lo que le choque es una falta de respeto. Porque el Señor no juega con eso. Él no juega con eso. Así que yo lo que veo en este caso, que es lo que yo pude apreciar, y por lo que dice el apóstol Pablo, y por lo que dijo el Señor, les decía, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, y el Señor les mostraba a los discípulos cuál era el camino, cómo era. Perdona. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque dice la ley que, pues 7 veces, dice, no, 7 veces, 70 veces 7 cada día, 70 veces 7. Porque si tú no perdonas, tú cierras tu cielo. Cierras tu cielo. Dice, porque así oraré, Padre nuestro que está en los cielos. Y al final dice, perdona nuestras deudas de la misma forma que yo perdono a los que me ofenden. Perdóname de la misma forma que yo perdono. No perdono, no me perdona. No perdono, pues no me perdona. Porque así es. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Juan el Bautista? Es hora de que se arrepientan de sus malos caminos. Si verdaderamente estás ofendido con alguien, recupérate. O sea, perdona. Perdona y ya, y olvida. Y comienza una nueva etapa. Y comienza a hacer esto. Y entonces le empieza a enseñar cómo tiene que vivir. Jesús se la pasó, hermano, 3 años y medio hablándole así al pueblo. Él no solamente, él salía, pues vamos a sanar. Sanaba, él tenía su tiempo para sanar, para levantar y todo. Pero también para disciplinarlos. Eran sus discípulos, así que tenían que... Y entonces él les mostraba, y entonces hasta una de esas el apóstol Pedro dice, ¿y quién podrá ser salvo? El apóstol Pedro, ¿cómo? ¿Y quién podrá alcanzar esto? Dice, sí, puedes. Es necesario todas estas cosas. Y yo veo ese fruto en Simeón. Por eso Simeón supo el día. Es más, supo la hora. Supo más. Pero no es porque te lo avisa. Otra de las cosas que dice Jesús, Jesús no va a venir de esa forma que te va a decir, él aquí, míralo allá, míralo aquí, míralo allá. No, así no es. ¿Cuánta gente se ha levantado diciendo que Él es el Cristo? Llegando nosotros aquí a San Antonio en el 77, pasó una situación allá en Guyana, no sé por allá, Jim Jones, ¿se recuerdan? Que él era un Cristo. Y allá eran como 900 gente se fueron para allá. Los mató a todos, los envenenó a todos. Qué horrible. Cuando eso fue un impacto tremendo, cuando llegando aquí oímos esas noticias y pusieron en la televisión y todo, cómo aquella gente se dejaron, por no conocer las escrituras, fueron allí pues llevados y ellos creyendo que no, este es el Salvador, y se murieron todos. Qué tremendo. Por eso dice, si te dice él aquí, él allí, él allá, no vayáis, no creáis, porque no será como un relámpago. Será como la luz de un relámpago. Ahí no había, recuerden que ese tiempo no existía la electricidad. Relámpago era lo más que se puede iluminar, un relámpago. ¿No es verdad? Cuando estamos en la noche en la carretera y un relámpago ilumina todo, más que la luz. Más que la luz, será como un relámpago de un lado hacia el otro. No va a ser así como nosotros, como muchos han creído, como muchos creen todavía, ¿verdad? Que va a ser, no, él aquí, él allá, acá, mira, no. Tú conéctate con tu Dios, hermano. Lo más importante es que en este día verdaderamente dejemos que el Espíritu de Dios realmente está bien conectado con nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar a toda verdad. Dice Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Solamente Él tomará de lo mío porque es su Espíritu y os lo hará saber. Él sabe todo, sabe los tiempos, la situación, sabe cómo llevarte, sabe cómo impedir que vayas a algún lugar, como cosas así. El Espíritu Santo, su trabajo es un trabajo increíble.
en cada uno de nosotros. Dejémosle trabajar en nosotros. ¿Y cómo? Bueno, pues buscándole. Fíjese, es lo que dice: yo esperaba la redención de Israel. Señor, ¿cuándo va a venir la redención de Israel, Señor? Permite, Padre, que eso sea pronto, Señor. Él oraba, él era un hombre que oraba, un hombre que rogaba, así como Ana, la profetisa, era profetisa. Ella sabía también que ahí iba a estar, pues Dios la movió también, aunque no lo dice ahí, pero era profetisa. Pues se lo reveló, fue corriendo y ahí se apareció. Son dos elementos, dos personas que muy pocas veces se habla de ellos, pero muy interesante de empezar a escudriñar un poquito más las escrituras y descubrir todas estas cosas. Bien, por esta razón vemos que ¿qué cosa es lo que yo descubrí en ellos? Una perfecta relación. La podemos tener. Dios lo ha permitido. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Por eso no nos dijo, bueno, miren, a ver, tienen que hacer paso 1, paso 2, paso 3. No. Una perfecta relación, una comunicación, comunión con Dios en ese estado. La otra cosa, su corazón claro y justo. Un corazón bueno, un corazón noble. Que lo engaña, se fastidió el otro porque estás engañando a Dios. ¿Qué te molesta? Te fastidiaste porque estás fastidiando a Dios. Ese es el corazón, un corazón justo, que sabe que todos, ¿no? Por su unión con Dios, porque también seguía el hilo de la historia. Yo sé que va a venir el Mesías porque lo leí en Isaías, lo leí aquí y lo leí acá y aquí en Miqueas y lo leí y todo está escrito. Yo quiero eso. Y simplemente Dios se lo concedió. Ahora, tenemos ahora la oportunidad de que estamos viviendo unos tiempos que miramos alrededor y vemos que estamos viviendo esos tiempos que dijo Jesús. Pero yo quiero ser participante de esa gloria. Yo quiero ver eso, ¿verdad? Y sí lo podemos ver, podemos creerlo, pero tenemos que mantenernos nosotros en esa sintonía del Espíritu. El conocerlo, el no envolvernos en tantas cosas. Nos estamos envolviendo a veces en tantas cosas, en esto, lo que pasa aquí, que lo que pasa allá, que lo que pasa allá, lo que pasa acá. Y entonces nos distraemos. No es que no lo sepamos, todo lo debemos de saber, pero que eso no nos robe, que no nos drene, porque hay cosas que nos drenan, como por ejemplo, cuando estamos cerca de una persona que se pasa la vida entera quejándose, nos drena. Dale un buen consejo, da una palabra de consejo, cállale, dándole un consejo, amando a esa persona, orando por ella. O sea que encontramos eso, que hay personas que te drenan o te llaman y te entretienen en cosas que verdaderamente tú no estás en eso, sino que vamos a estar bien claros. Dice, puestos los ojos en Él, el autor y el consumador de la fe, para cuando vengan estos días no nos tome a nosotros pues desapercibidos. Y como dice aquí, quiero que lo leamos en Romanos 13. Vamos a casi que ahorita a ratico ya vamos a terminar ya. Vamos a ver aquí lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es alguien que verdaderamente puede hablar con mucha propiedad, porque él oyó cosas que en su tiempo no podía compartirlo. Él lo dijo, que oyó cosas inefables que no tienen, no se puede ni decir, pero ahora sí se puede decir. Y él compartió cosas que muchos no han entendido, ni yo entendía el apóstol Pablo. Hágase idea, hermano, yo leía las cartas del apóstol Pablo y a veces me quedaba en chino. Y sinceramente no lo decía en la iglesia para que vean, porque era maestra de la escuela dominical, imagínate. Más me bota. No. Yo trataba pues las cosas más sencillitas, pero ya estas cosas del apóstol Pablo que hablaba, yo no las entendía. Sinceramente les digo, no las entendía. Ahí en el capítulo 13 de Romanos, él está hablando a los romanos, a los creyentes que son gentiles, pero también judíos, porque habían judíos. Recuerden que se desparramaron los judíos, porque comenzaron los romanos ahí, empezaron a hacerle la vida imposible en Israel, y ellos empezaron a desparramar a muchos lugares, pero muchos romanos, o sea, muchos gentiles se habían convertido. Entonces le da en el versículo, vamos a ver, no lo vamos a leer todo, capítulo 13, en el verso
en el verso 10, voy a empezar ahí porque esto es una base. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, coma, que es ya hora de levantarnos del sueño, que ya no hay. Va a ver qué, aquí pues así, imagínate, aquí vivimos así, va a ver qué, y así mucha gente vive así. Ahora hay otros que dicen, no, gloria a Dios que nos ha dado un día más, ¿verdad? Y aquí estamos militando. El ánimo del hombre soportará su enfermedad y también su carácter. El ánimo, porque hay gente que tiene un ánimo que te lleva al piso. Que tú dices, ay, no, para allá, échate para allá. Muchos dicen eso, mala influencia. Pero no, nosotros podemos ayudarle, pues dice, ayuda al flaco en la fe. Ayúdale, no lo aplastes más, ayúdale. Y ni te pongas a la par con él, ay, sí, ¿verdad? Ay, qué malo, ay, que sí, ay, el mundo está malo. No, vamos nosotros a hacer, pues, sal de la tierra y luz del mundo, ¿o qué? O Jesús habló eso para que luciera bonito aquí en la Biblia, no. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hoy el mundo está realmente distorsionado en ese aspecto. Hay un desbordamiento sexual horrible en todo aspecto, que todo eso es algo que no solo que distrae, le da asco a uno, porque han cambiado lo que es la esencia del amor, de lo que es los principios del amor, con algo tan grotesco, en todos los aspectos, estoy hablando, en todos los aspectos. Por esa razón se ha disgregado mucho la familia, se ha disgregado mucho las uniones, y bueno, si me va mal me divorcio y ya está, y busco otro. Y así, hermano, así está la situación. No hay respeto. Y entonces por eso dice, no proveáis para todo eso. Porque hay cosas que realmente que para Dios no funciona. Y nos vamos pues envolviendo. Yo puse un testimonio de un hombre científico, no sé quién lo leyó, quién lo vio. El hombre, él habla de un científico, creo que es de los 50 personas de más ingenio que tiene en Estados Unidos. Se ha llevado, bueno, es tremendo, tiene un récord increíble este hombre, judío. Y él, por supuesto, no cree en Jesucristo ni nada, porque viene por raíces judías. Yo lo puse, yo sé que es una conversación, mucha gente oye en Facebook que taca, y a veces no, pero yo lo puse porque a mí me impresionó. Es un hombre que tiene, bueno, es que no lo puedo decir, es de los 50 personas más sabias de toda la tierra, no de Estados Unidos, de la tierra. Y dice que él pues no creía en Jesús, nada, ni siquiera él era judío y su padre muy judío, ¿no? Muy practicante, y él como él se dedicó a todo lo que es la ciencia y todo, y hacer todo aquellos, un día se encontró un compañero de escuela, estaba en la universidad y todo eso, y él le empezó a hablar de Jesús. Y dijo, no, yo soy judío. Entonces le empezó a hablar del pecado y él empezó a hablar. Y entonces él dijo, bueno, pero ¿qué hay de eso? ¿Y por qué? ¿Cuál fue su política? ¿No? ¿Qué fue? Dijo, bueno, no, él murió por nosotros, porque nosotros tenemos pecado. Y dice, ay, pero ¿qué pecado? Yo soy una persona que íntegra. Y dice, bueno, hay pecado de sexo. Dice, entonces él se acordó que él estaba bien fanaticado con todo lo que es la pornografía. Y era un hombre sabio, hombre que salía en los periódicos, salía en la escuela, y bueno, y era tan famoso. Y él dijo, ¿y eso es pecado? Sí, eso es pecado, eso es un vicio. Yo he conocido gente que ese vicio no se lo podía quitar. Se podía quitar la droga, se podía quitar la bebida, pero esa droga, eso era peor que una droga. Y le fue ensuciando por dentro, y él, ay, yo no sabía que eso era un pecado.
Y dice que él volvió a su casa y fue un trato de Dios tan tremendo que hasta tuvo una visión, cosas que en su vida pensar un hombre tan estudiado y tan leído, tener una visión del mismo Señor. Bueno, fue algo tan tremendo, hermano, se lo recomiendo, lo puse en mi muro, es el testimonio de este hombre. Finalmente, pues él fue a hablar con su padre y le dijo, el padre dijo, no crean en Jesucristo, porque él hablaba mal de nuestros sacerdotes, decían que eran sepulcros blanqueados, cuando era gente preparada. Y el padre hasta se enojó. Y bueno, él dijo, no, pero yo voy a seguir indagando porque es que tuve la visión, se apareció en mi cuarto y me habló y me tocó. Yo no. Y él siguió indagando hasta que llegó al punto que el Señor se le reveló. Y hoy este hombre es un tremendo creyente, es uno de los 50 hombres más sabios de toda la tierra. Entonces es un testimonio tremendo, es un testimonio. Y entonces su madre recibió al Señor. Bueno, su familia se transformó, fue una visitación sobrenatural lo que él tuvo. Y yo se lo paso, hermano, porque verdaderamente él dijo, yo creí que era una persona tan íntegra, y no estaba bien cochino y bien sucio. Y yo creía que yo pues era de Dios, porque era judío, ¿no? Y me di cuenta que no, que todavía yo estaba envuelto en muchas cosas. Y bueno, todo eso el Señor le empezó a hablar, a mostrarle. Y son cosas que están escondidas, la gente está metida en esas cosas ocultas, que esas son cosas ocultas, y sí lastiman y ensucian nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor ahí no hay cabida ahí. El Señor no involucra con eso. Él no, como dice, no. Tenemos que limpiarnos. Por eso decía el apóstol Juan Bautista, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿De qué me tengo que arrepentir? De tu mal camino. Arrepiéntete, como le dice ahí, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño. El sueño es que no, aquí todo el mundo lo hace y pues nosotros lo hacemos, pues todo el mundo lo hace. Hermano, ahora está descubriéndose aún a todo eso que está pasando, que ha pasado en esta iglesia donde los mismos sacerdotes violaban a los niños. ¿Cómo estaba tan oculto eso? ¿Cómo eso se mantenía tan oculto? Y ahora, salió a la luz. Pero eso ocurrió hace ya 40, 50 años. Pero salió a la luz. Porque todas las cosas van a salir a la luz. ¿Ven? Y entonces por esta razón estamos nosotros hoy aquí diciendo, Señor, a mis hermanos a través de internet y todo, si tenemos que arrepentirnos de algo, arrepintamos. Hagamos, Señor. Yo verdaderamente quiero estar bien conectado con tu Espíritu en esta hora. Si no estamos conectados con el Espíritu Santo, nosotros no vamos a ver ni... Nos van a pasar gato por liebre. Ay, parece un liebre. No, pues un gato, no, será un gato o un liebre. Así vamos a estar nosotros. ¿Será para la venida del Señor o será que esto? ¿O será que para el otro siglo o será para...? Así vamos a estar. No, estamos viviendo un tiempo muy glorioso, muy, podemos decir, muy demandante. El Señor nos demanda. Somos la última hora. Los que hemos trabajado una sola hora. Y es para decir, oye, tú has trabajado una sola hora y te vas a llevar el mejor paquete, el mejor sueldo por una hora. Así que es hora que en este día nosotros nos levantemos y digamos al Señor, Señor, maneja nuestros caminos. Enséñanos tú. Que nuestra mente realmente no se cargue. Que no se cargue de glotonería, de cosas que yo quiera llenar. Y no estoy hablando solo de comer, porque a mí me gusta comer. Y a todos nosotros también. El domingo que viene vamos a tener comida aquí. Sino que no sea solamente lo que le deja mi cuerpo, porque este es mi cuerpo, ¿no? Sino lo que tu espíritu necesita. Tu espíritu tiene hambre de Dios. Dios puso a todo ser humano con hambre en su espíritu. Por eso vemos a los indios allá metidos donde sea, que hacen un tótem. Tienen que adorar algo, porque nacen con una necesidad de adorar. Así como nacemos con una necesidad de comer, de dormir, de todo esto, ellos también, todos tenemos necesidad de adorar. Y si no adoramos a Dios, adoramos un palo, adoramos un hijo, adoramos lo que sea, vamos a adorar algo. Por eso todo ser humano se enfoca en eso. Y si no adora algo, se adora el mismo. Se adora aquí, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no le hago daño a nadie. Si te haces daño, te estás haciendo daño adorándote a ti mismo. Si te tienes que amar,
porque dice que tenemos que amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Pero entonces si nosotros nos amamos, vamos a amar a nuestros semejantes. Sí sabemos eso, pero no a ese punto egoísta. Ese punto pues que nosotros vamos a darle todo esto porque esto es lo que y los demás no me interesa. No, hermano, realmente el Señor nos ha llevado a su justicia, a ser justos, y nos llama justos. Allá en Israel hay un museo sabemos todo del holocausto, que aquí también hay uno. Aquí también hay un museo del holocausto, yo no sabía. Y hay un salón para los justos, el salón de los justos. ¿Quiénes son? Los que ayudaron a Israel cuando el holocausto, que no eran ni judíos ni nada, eran cristianos. Y ellos cuidaron y ayudaron a escapar y escondieron a judíos para que no los mataran. Ellos le llaman justos, porque pensaron en su prójimo, a riesgo de su vida. Y ahí tienen fotos y tienen hechos de lo que ellos hicieron y la historia de cada uno. Respetan a los justos. ¿Cuánto más el Señor, que respeta a los justos? Aunque el Señor le preguntaron, maestro bueno, ¿qué puedo hacer? Y le dijeron, no, nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Que nadie se considere tan bueno. Que nadie se considere, si yo sí soy bueno, el vecino al lado es una bola de humo, pero yo sí soy bueno. No. No llegar a ese punto, ¿ves? No llegar a ese punto de que nos estemos siempre comparando. Me estoy comparando con mi vecino del frente, con el vecino de acá, y acá yo soy el mejor del barrio. No, hermano, para nada, para nada. Tenemos nosotros los que están alrededor, pues, ora por ellos, comienza a orar por ellos. Sé, como dice ahí, bondadoso, como vemos que este hombre tenía un corazón bondadoso. Y nos está llevando el Señor a eso en estos días. Un pueblo realmente de justo, que quiera ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber qué momento estamos nosotros viviendo. Que aunque la tierra se ponga oscura, como dicen que se va a poner oscura como 3 días porque va a pasar un no sé qué por ahí, entre el sol y la tierra y no sé, y va a haber, y hay una conmoción con eso, no se asusten, nada va a pasar de lo que Dios no permita. Dios lo permite, Dios sabe lo que hace. ¿No quiere dar una lección o quiere dar la lección a los demás? No importa, ahí estamos nosotros, ahí sabemos todo esto, pero no te desconectes, no te desconectes. Y siempre nosotros diciendo, Señor, pues guía mis pasos, enséñame a mantener este vínculo contigo en todas las cosas. Y en esta hora, hermano, esto es lo que yo te digo. Así como en los tiempos de Juan el Bautista, estamos viviendo ese tiempo, pero no en la introducción del Mesías, sí, es la venida, es su venida. Él viene a establecer este reino, Él viene a poner las cosas en orden. Y ya nosotros tenemos que entender eso, que es un tiempo glorioso. Dice que Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Muy fácil decir, oh, el Señor viene y me lleva. Muy fácil. Yo enseñé eso 16 años. Y va a venir, y no se preocupe, va a venir el Señor y traernos esto. Muchos de ellos, que eran jovencitos jovencitas de la iglesia, ¿no? No hubo cambio. Yo no veía cambio. Ni en mí, pues tampoco. No veía cambio. Yo digo, Señor, si hubiera tenido el entender esto y que tu Espíritu me hubiera enseñado a llevarles a un arrepentimiento genuino, una verdadera relación con tu Dios, hubiera sido muy diferente. Amén. Pero yo le estaba enseñando a ellos cómo escapar de este mundo horrible. Y no es así tampoco. El Señor quiere que nosotros, verdaderamente, como los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Todos murieron en forma horrible, todos murieron en forma. El único que no se sabe cómo murió fue Juan. ¿Y todavía te están esperando? Juan, el discípulo amado. Y posiblemente, bueno, ya estaba viejito, murió. Pero no se sabe de qué forma murió, cuándo, dónde, no sé. Los historiadores ahí inventan algo. Pero todos murieron. El apóstol Pablo fue decapitado, el otro fue aserrado, el otro fue circuncidado, el otro no circuncidado. Crucificado. El apóstol Pedro dice que fue crucificado. Yo no sé, hermano. Pero todos murieron de una forma muy triste, muy fuerte. Pero ellos con gozo, hermano, lo hacían. Porque sabían que había una esperanza mayor. Sabían porque Jesús le había dicho, yo regreso. Y nosotros sabemos que viene a establecer todas las cosas. Y vale más que lo queramos.
porque así dice la Escritura y yo lo creo. Así que yo solamente quiero pasarles esto y pongámoslo por práctica. ¿Quieres entender el tiempo que estás viviendo? Conéctate con tu espíritu, el Espíritu de Dios. Él es el único que puede mostrarte, el Espíritu de Dios. Él es el único que puede mostrarte día a día hasta dónde, cuándo, cómo, de qué manera. Pero mientras tanto, ¿qué? Hay mucho que hacer. ¿Sabes que cuando el apóstol Pablo, el Señor les decía que se prepararan y todo? Y bueno, ya cuando el tiempo del apóstol Pablo les dijo, muchos habían dejado hasta de trabajar pensando que ya Jesús iba a llegar. No, y dejaron de trabajar y sentarse a esperar. Dijo, no, así no es. Ustedes tienen que actuar. ¿No lo han leído, hermano? Porque lo estaban tomando a su propia interpretación. Mire, pero es así. Que estemos, como dice, esperando la redención de Israel, esperando la redención de este cuerpo. Ya lo sabemos, que todos vamos a resucitar, todos lo sabemos. Pero yo quiero saber hoy cómo yo debo de actuar. Yo no quiero hablarles de algo que verdaderamente pues sabemos que bueno, no voy a sufrir más. No, los misioneros en China le empezaron a decir a todos los creyentes, no va a haber sufrimiento, no va a haber problema, no, el Señor no lo va a permitir y todo. ¿Y qué pasó? Llegaron y acabaron con todos. Los mataron, quemaron iglesias, fue horrible. Los misioneros, como eran americanos, se vinieron para acá con ningún problema, como pasó en Cuba. Muchos misioneros americanos se vinieron para acá y fueron los que comenzaron la obra en Cuba, los misioneros americanos. ¿Y qué pasó? Cuando regresaron los misioneros les dijeron, no creemos lo que tú enseñabas. Mataron a nuestros padres, destruyeron nuestras vidas. No creemos eso. Porque ellos le enseñaban, que no vamos a sufrir, no va a haber problema. Nosotros el Señor nos va a guardar. Y no es así tampoco. El Señor nos va a guardar de la hora de prueba, el Señor nos va a guardar. Pero no es así decir, no va a pasar nada, porque es igual. Exactamente igual con el tiempo de Jeremías. No va a pasar nada, no va a pasar nada. No, Jeremías decía, sí va a pasar. No, ríndanse a ellos porque Dios los está castigando. Y ellos no le creyeron. Se creían los buenos, ¿no? ¿Y qué pasó? Se lo llevaron a todo. Al rey fueron y le sacaron los ojos. Bueno, fue horrible lo que pasó. Pero nosotros estamos entendiendo hoy, este día, busca de tu espíritu, el Espíritu de Dios. Amén. Que seamos llenos del Espíritu de Dios, lo que nos va a dar luz, entendimiento en este día, de cómo hablar, de cómo actuar, de cómo caminar, de que nos arrepintamos de todas aquellas cosas que verdaderamente estorban para nuestra relación con Dios. Así es. ¿Necesitas reconciliarte con alguien? Reconcíliate. No quiere decir que ande con esa persona, sino suéltalo. Ya. Acaba la enemistad, acaba todo. Y ora por esa persona. Pues si se ha ofendido, porque hay personas que ofenden y van a pagar un precio por la ofensa. Nosotros sabemos eso. Pero que nosotros no seamos partícipes de las obras esas, sino tenemos nosotros esta manera de cómo caminar hoy con el Señor. Y dice, todo lo que esté de tu parte, de estar en paz con todo, hazlo. Hazlo. No que tengas que caminar con ellos, porque hay gente que contamina y drena. Estos, no tengas nada en contra de ellos, pero manténlo. Bye. Pero no me vas a contaminar. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a orar y medite sobre esto. No quiero que mañana diga, ¿por qué habrá hablado la hermana Tere? No, hermano, no. Yo sé que ustedes no hacen eso, yo sé que no. Solamente le pido al Señor que su Espíritu nos guíe y nos dirija en todo. Padre, estoy delante de ti, tú sabes, Padre, y mis hermanos también. Y tú sabes, Señor, que queremos lo excelente, queremos lo mejor. Verdaderamente queremos, Señor, conectarnos, Padre. Que tu Espíritu Santo ha sido enviado, no por gusto ni en balde, sino ha sido enviado para prepararnos en esta hora, en este día. Tú que eres un pueblo, tú como
como cabeza de este cuerpo, porque somos tu cuerpo. Aunque muchos ni lo crean ni saben qué es eso, pero somos tu cuerpo. Tú dices, somos el cuerpo de Cristo. Y que nuestra cabeza, cuya cabeza eres tú. Que podamos hacer todo lo que la armonía, Señor, nos enseña de la cabeza con el cuerpo. Lo que la cabeza piensa, el cuerpo hace. Lo que la cabeza habla, el cuerpo le apoya. Queremos eso, Padre. Que tu Espíritu Santo nos dirija a nuestros pasos. Así como a Simeón, así como a Ana, que fueron obedientes y conocieron, Señor, al Mesías aún de 8 días de nacido. Pero nosotros ya no conocemos a este Mesías, a este Cristo de 8 días de nacido, ni siquiera de 33 años, sino conocemos al León de Judá, al Alfa y el Omega, al principio y el fin, al que todo es, al que es, el que era, el que ha de venir, a todo, Señor. Nosotros lo conocemos ahora diferentemente, Padre. Lo conocemos en su gloria, en la gloria del unigénito, aquel que verdaderamente no lo reconoció Juan en la isla de Patmos, sino que cayó como muerto cuando lo vio, porque ni se lo imaginaba, Señor. Este es el Dios grande y poderoso, tú, Señor, que traspasaste los cielos, hiciste todas las cosas posibles para que hoy nosotros, Señor, pudiéramos tener esta calidad de vida que tú nos has dado, Señor. Que no lo tomemos así tan a la ligera, que lo tomemos en serio, Señor, en esta hora. Permite, Padre, no es el tanto hablar, sino verdaderamente, Señor, es el saber escuchar lo que tú estás trayendo a la iglesia. Bienaventurados los que verdaderamente te apoyan en este día, Señor, y cumplen todas las cosas que están escritas ahí, Señor. Tú dijiste, Señor, que seríamos bienaventurados todos aquellos que somos valientes hasta el fin, Padre. Permite que podamos nosotros manifestar y no dejarte en blanco a ti, Señor. Que tú te goces, Padre, con la parte habitable tuya, que somos nosotros, nuestro corazón, en el cual tú has querido habitar desde un principio en el proyecto de Dios tan grande, concretándose en este día, Señor. Permite, Padre, que no nos desviemos ni que el sueño nos tome o que el entretenimiento nos envuelva, sino que estemos bien enfocados en lo que tú estás haciendo en este día, bendiciendo a nuestra familia, a nuestros hijos, los nietos, a todos aquellos, Señor, que verdaderamente están siendo bendecidos, porque aquí, Señor, doblamos rodillas, Padre, para que nuestros hijos sean bendecidos, así como Abraham oró por sus hijos, por sus nietos, por nosotros. Hasta nosotros llegó la bendición de Abraham, Señor. Que así podamos nosotros también, con esa conciencia, hacer lo mismo, Padre. Por esta razón estamos poniendo esto delante de ti, Señor. Queremos ser arrepentidos en todas aquellas cosas que estorban este caminar. Perdona nuestras deudas de la misma forma que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Asimismo, Señor, creemos en esta palabra. La tomamos y la recibimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.